Hablamos de otros temas. La mitad de la población en situación de pobreza vive en 4 municipios de Montevideo. 9 de cada 10 pobres son niños o adultos que viven con ellos. Estos son algunos de los datos revelados en un estudio de UNICEF. Y para entrar en detalles estamos con Gustavo de Armas, sociólogo, especialista en políticas públicas de UNICEF y autor del estudio titulado Poner fin a la pobreza infantil en Uruguay. Gustavo, buenos días. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Bien? Bien, bueno, la verdad que asombrosos los resultados, llamativos, sobre todo porque pensábamos que venía bajando el nivel de pobreza en nuestro país. Bueno, ambas cosas ocurrieron. Claro. Y en parte la caída tan marcada de la pobreza medida por ingresos explica esta muy fuerte concentración de la pobreza en la infancia. Para dar algunos datos que seguramente van a clarificar esa evolución. Uruguay alcanzó en 2016 el valor más bajo desde que hay registros estadísticos, es decir, desde 1986, una serie histórica larga de 3 décadas, el valor más bajo de pobreza en toda la población, 9,4%. En los niños y adolescentes es casi el doble, o aproximadamente el doble, 17,6%. El punto más alto reciente de la historia de pobreza de Uruguay fue en el 2004, a la salida de la crisis del 2002, claro, cuando la pobreza había rozado el 40% en toda la población, incluidos los niños, y había llegado casi al 60% entre los niños. Cuando digo niños me refiero a 0 a 17 años, niños y adolescentes. Por lo tanto, en este periodo, de estos 12, 13 años, se advierte una caída muy fuerte de la pobreza por ingresos o monetaria, del 40 al 9,4% en toda la población y en los niños y adolescentes del 59% al 17,6%. ¿Esto qué significa? Que la pobreza cayó muy fuertemente en la infancia, pero fundamentalmente cayó en los adultos y especialmente en los adultos mayores. Hoy Uruguay, aunque esto pueda sonar un poco extraño, seguramente para buena parte de la teleaudiencia, Uruguay prácticamente no tiene pobreza en los adultos mayores. Tiene solo 1,9% de población de 65 o más años de edad en situación de pobreza. La diferencia entre los números, la estadística y a veces la percepción de uno. Como yo siempre digo, esto no quiere decir que los adultos mayores en Uruguay manejen Volvo como en Suecia, ¿no? Claro. O sea, no estamos hablando de niveles de ingreso elevados ni cosa parecida, sino de algo que de todas maneras no es menor y es motivo, yo diría, de orgullo para la sociedad uruguaya, que la población adulto mayor cuenta con un sistema de protección social, de seguridad social Uruguay, que es centenario, que se ha reforzado fuertemente en los últimos años, pero que es un sistema de seguridad social que tiene 100 años, que los protege fuertemente contra, por ejemplo, contextos de crisis y, bueno, para empezar, contra un fenómeno que es biológico, y es que los adultos mayores, así como los niños y los adolescentes, tienen que ser protegidos a través del Estado porque no tienen capacidad de generación de ingresos. Claro. Los niños y adolescentes no pueden, no deben generar ingresos porque están en una etapa de formación, deben estar en el sistema educativo, y los adultos mayores no deben generar ingresos. O los cuida, en términos antropológicos, o los cuida la familia, la comunidad, o los cuida el Estado. Las sociedades modernas cuidan a los niños y a los adultos mayores a través de los sistemas de protección social. Además, los mayores ya pagaron ese cuidado. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ese 1,9 lo que significa es que el 98% de las personas de esas edades logra superar la línea de pobreza. Claro. Desde luego, muchos jubilados logran muchísimo más que superar la línea de pobreza. Seguramente hay un porcentaje que apenas supera la línea de pobreza. Y que te diga que con eso no llega a fin de mes, por pero supuesto, es otra cosa. Y eso es una percepción legítima, justa, más subjetiva que, digamos, que la comparación contra la línea de pobreza. Entonces, y ahí es donde vemos que si tomamos a los niños y a los adultos, estamos protegiendo mucho mejor a los adultos mayores. Históricamente ha sido así Uruguay. 10 veces más. Por supuesto, históricamente ha sido así Uruguay. Cuando digo históricamente me refiero a los últimos 30 años. Acá hay un punto que es poco conocido, excepto entre quienes se dedican a investigar estos temas, y es que en Uruguay, en 1986, el porcentaje de pobreza entre los niños era 2 veces mayor al porcentaje de pobreza en los adultos mayores. Entre los niños era aproximadamente el 60% y entre los adultos mayores el 32%. La pobreza en los adultos mayores se desploma, baja radicalmente entre 1986 y 1994. Y eso tiene una explicación que seguramente parte de la teleaudiencia recordará. La reforma. Y es la reforma
constitucional de 1989, impulsada por los colectivos de jubilados y pensionistas, que permitió proteger sus haberes previsionales. Entonces, y bueno, y a partir de ese momento, aunque la crisis del 2002 levantó el nivel de pobreza en los adultos mayores, el sistema de seguridad social logra protegerlos. Los protege mucho más que lo que el sistema de seguridad social protege a los niños. ¿Cómo se los puede proteger a los niños también? Bueno, ese es un excelente punto porque mucha gente cuando se presentan datos de esta naturaleza enseguida plantea la discusión en torno a la asistencia social, las transferencias, y en lo personal a menudo señalo que es bueno mirar hacia el mundo. Uruguay no es un país excepcional en esa materia. Todos los países de América Latina y el Caribe, y países de menor nivel de desarrollo humano y de menor nivel de ingreso per cápita que Uruguay, tienen políticas de transferencias de ingresos hacia las familias con niños condicionadas a la asistencia educativa y sanitaria. Además, en el caso de Uruguay, el viejo régimen de asignaciones familiares viene en la década del 40. O sea, Uruguay es un pionero en esa materia. Además, en los países más desarrollados, en los países de Europa y en particular en los países del norte de Europa, los países escandinavos, los bajos, y esto está demostrado, o sea, no es motivo de discusión, está demostrado, está estudiado. Los bajos niveles de pobreza y desigualdad que tienen los países escandinavos o en general los países de Europa se explican por dos razones: transferencias, el gasto social e impuestos. Hay estudios donde se mide la pobreza o la desigualdad en la distribución del ingreso de esos países. Antes de impuestos y transferencias, Suecia, por ejemplo, tendría un nivel de desigualdad similar a Costa Rica o Uruguay. Pero ese no es el nivel de desigualdad real de Suecia. Suecia es probablemente una de las sociedades más igualitarias, o si ustedes quieren, menos desiguales de todo el mundo. ¿A qué puede Y eso lo hace a Uruguay? partir de la redistribución. ¿A qué puede aspirar Uruguay, como por su tamaño, su economía, etcétera? A pobreza cero, imposible. Ese es un excelente punto porque en relación al título de esta publicación, obviamente el título de esta publicación no es naif ni pretende serlo. No existe ninguna sociedad del mundo, incluidas las que acabo de mencionar, donde el registro del indicador porcentaje de población bajo la línea de pobreza, medida como sea, pobreza por ingresos absoluta, pobreza por ingresos relativa, medidas multidimensionales de pobreza, no hay país del mundo donde la pobreza sea cero. Como no hay ningún país del mundo donde el desempleo sea cero. Claro. Como no hay ningún país del mundo donde la mortalidad infantil sea cero. Ahora, nosotros hablamos de pleno empleo, o si tú querés de desempleo cero, cuando el desempleo es friccional, cuando hay desempleo estadísticamente porque la gente pierde el trabajo. Cambia de trabajo. Claro. Nos habla siempre de un desempleo estructural del 5%. Exactamente. Ponele. Entonces, las sociedades más avanzadas tienen niveles de pobreza por debajo del 5%. ¿No? 2, 3, 4, 5. Obviamente esto ha aumentado en los últimos años, producto de la crisis de 2008. ¿A qué puede aspirar Uruguay? Y por eso el título, que es deliberadamente provocativo. Ayer, en la presentación de este informe, decía el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Santiago Soto, y se lo planteaba conversando un poco en la reunión en la que se presentaron estos documentos a la viceministra de Desarrollo, Ana Olivera, si a nosotros, por el gobierno, nos decían en 2005 que en 2016 o 2017 íbamos a tener 9% de pobreza y no 40%, firmábamos. Hace 10 años parecía imposible, inimaginable en Uruguay que la pobreza pudiese llegar a un dígito. Y ahí está. Y está en un dígito. Sin haber cambiado el sistema de medición tampoco, ¿no? Exacto, O sea... sí, y además, ese es, mira, me permito una acotación, y es un excelente punto. Uruguay es uno de los países con mejor reputación en América Latina en términos de transparencia y de reconocimiento de su sistema estadístico nacional. Y eso es un valor impresionante, intangible. Y hay situaciones próximas que nos llevan a dar cuenta de lo importante que es tener estadísticas en las que confía todo el sistema político, todos los actores de sociedad. O sea, cuando discutimos por salarios, por inflación, no hay mayor debate respecto a la calidad de las estadísticas. Entonces, cuando vos llegás a un nivel de pobreza del 9%, insisto, pobreza por ingresos, y a esto le sumás los hogares que no son pobres por ingresos, pero que tienen necesidades insatisfechas. Obviamente el porcentaje es mucho mayor. En el caso de los niños, pobreza por ingresos es 17,6%. Pero si vos le sumás a aquellos niños que no son pobres por ingresos, pero sí tienen alguna necesidad no cubierta en relación a la educación o la vivienda, te aproximás al 36%. Claro. Estamos
discutiendo acerca de la posibilidad de reducir al menos a la mitad la pobreza por ingresos. Ahora, el 47% además está en 4 municipios. Por eso, yo creo que lo interesante de este documento, que no es que aporte nuevas cifras desconocidas o que trabaje con fuentes de información que no se hayan trabajado en otro momento, sino es tratar de poner de manera extremadamente simple algunos indicadores para que cualquiera los pueda entender, ¿no? Un especialista en demografía, en estadística o en economía o sociología. Uruguay es un laboratorio, es un caso muy raro y esto a menudo nos lo dicen colegas de otros países que trabajan en agencias de cooperación o en ámbitos académicos. Es una de las sociedades más urbanizadas del planeta, punto 1. Tiene una pirámide poblacional envejecida, muy similar en muchos sentidos a la de los países más desarrollados. De hecho, hoy, en términos absolutos, hay menos niños que los que había 10 años atrás. No es solo que en porcentaje baja en valores absolutos. Sí. Es un país que tiene históricamente bajos niveles de pobreza en comparación con la región y que han llegado a su mínimo histórico de estos 30 años ahora. Y donde se pueden dar estas peculiaridades, que la mitad de la población, de toda la población en situación de pobreza en Uruguay, está en 4 municipios de la ciudad capital. Uno mira el mapa del país y el grado de concentración territorial permitiría intervenciones en territorio que en otros países de la región, por magnitud, por complejidad, por accidentes geográficos, serían impensables. Pero si además pensamos que producto de esa fuerte caída de la pobreza en los adultos y en los adultos mayores, hoy la pobreza está básicamente concentrada en hogares que son jóvenes, porque son hogares donde la mitad de sus integrantes tienen menos de 18 años. La otra mitad tiene más de 18 años, pero de esa otra mitad que tiene más de 18 años, grosso modo, la mitad son jóvenes, son padres jóvenes, son adultos jóvenes a cargo de esos niños, con bajo nivel educativo, por lo tanto con dificultades para insertarse en el mercado laboral y obtener ingresos. Pensemos que si eso les resulta difícil hoy, imaginemos lo difícil que serán 20 años. Entonces, este es un desafío para mover el debate público. Eso es lo que pretendemos con esta publicación, incentivar un debate en un país que, como dice nuestra coordinadora residente de Naciones Unidas, se puede plantear la meta de erradicar la pobreza como una meta al alcance del país. No es una quimera, es algo que puede llevar 20 años, que seguramente demandará intervenciones que hacen al ingreso, al hábitat, a la vivienda. No solo la asistencia, pero sí la asistencia. Sin plata no se sale de la pobreza. Sobre todo a la educación, para que estos niños no sean los padres de los futuros niños pobres. Gustavo de Armas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gustavo. Muchas gracias. Muy bien, nosotros nos vamos.